Continuamos con la próxima presentación. Se trata de un equipo coordinado por la doctora Lorena Cairebaito. Esta experiencia se desarrolló en el Instituto de Educación Superior San Fernando Rey de la ciudad de Resistencia y el proyecto se titula Introducción al estudio de los sonidos del habla a través de un abordaje inductivo y situado. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Cintia. Muchas gracias. Buenos días. Voy a intentar compartir pantalla. Bueno, yo ahora, ahí corrí también la diapositiva, ¿se pudo ver? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, yo estoy en este momento acompañada por uno de los pares docentes, que es la profesora Marina Guasti, así que yo le voy a dar la palabra a ella para que comience con la exposición y después continúo yo. Marina. Buenos Ah, días, ¿qué tal? gracias, Marina. Buenos No sé días. si me ven. Sí, se ve bien. Bueno, buenos días. Bueno, yo estoy acompañando a la doctora Cairé, que fue la responsable, la científica responsable de esta propuesta. Y bueno, nuestra propuesta se tituló Introducción al estudio de los sonidos del habla a través de un abordaje inductivo y situado. El equipo de trabajo estuvo coordinado por la doctora Cairé, Lorena, y también los docentes pares, el profesor Pablo, el profesor Jorge y quien les habla. Y también los colaboradores, ¿sí? Que son los becarios de ciencia y técnica y alumnos de grado y posgrado de la UNE, Cecilia, John, Ángela y Milena. Los destinatarios fueron los docentes pares y los estudiantes del profesorado para la educación secundaria en lengua y literatura del Instituto San Fernando Rey, y dentro de este profesorado se articuló con las unidades curriculares Lengua 1, que corresponde al primer año, Lingüística 1, que corresponde al segundo año, y Didáctica de la Lengua, que corresponde al tercer año del plan de estudio de la carrera. Con esas tres unidades curriculares se articuló la propuesta que desarrollamos. ¿Continúa, Lore? Bueno, los objetivos que se propusieron fueron introducir herramientas teóricos, metodológicas del análisis fonético mediante el enfoque inductivo y situado, diseñar actividades que aproximen a los estudiantes a la descripción lingüística, es decir, confeccionar un corpus de datos, identificar fenómenos lingüísticos y analizarlos, y finalmente que los estudiantes puedan hacer una aproximación a lo que es sistematizar y comunicar el conocimiento científico mediante un breve informe. ¿Cómo se desarrolló esta propuesta? Bueno, esta propuesta la desarrollamos en 4 encuentros con formato de taller, ¿sí? Con el propósito de acompañar a los estudiantes en la construcción de este conocimiento, y también hubo tutorías virtuales y presenciales de los docentes pares en el acompañamiento a realizar las actividades concretas que los estudiantes tenían que hacer de un encuentro al otro, de un taller al otro, tenían distintas actividades que realizar. Entonces los docentes PARE acompañábamos en esas actividades. Las actividades tuvieron que ver con la descripción lingüística. En primer lugar, construir un corpus breve de audios con diferentes variedades del habla, para que ellos puedan identificar y describir lo que escuchan. En un primer momento se les pidió que identifiquen desde sus saberes previos lo que ellos escuchan, cómo lo escuchan, ¿sí? Sin utilizar la terminología propia. Después se fue avanzando en el desarrollo de conceptos como fonética articulatoria y fonética acústica, para que los estudiantes puedan ir incorporando en su análisis estas nociones y estos conceptos. Y también se realizaron encuentros presenciales y virtuales del equipo de trabajo para poder ajustar y repensar o redefinir las actividades según la dinámica del grupo de estudiantes. El primer encuentro, bueno, tuvo como objetivo convertir la práctica cotidiana de hablar en un objeto de estudio a partir de la sensibilización del oído y la reflexión oral. En este primer encuentro lo que se hizo fue darle a los estudiantes un corpus de audios con distintas variedades del habla, para que ellos desde sus conocimientos puedan hacer un análisis, una descripción de estos sonidos, de lo que escuchaban. Sí, el gran desafío fue cómo describirlos, porque el habla, bueno, es efímera. Entonces el desafío que teníamos desde el equipo era enseñar a los estudiantes cómo hacer esta descripción
de estos, de los sonidos que son efímeros. Para eso se les introdujo, en primer lugar, a partir de los conocimientos que ellos mismos tenían, y después se les hizo escuchar los audios para entrenar, sensibilizar, para que ellos aprendan a escuchar detenidamente cómo habla, cómo pronuncia la gente. Para eso, como les dije, fueron audios con distintas variedades lingüísticas. Después se armó un debate sobre esto, sobre los audios que se analizaron, y finalmente elaboraron un pequeño escrito donde ellos describieron lo que habían escuchado, analizado, con sus saberes previos, y a ver qué detectaban ellos, para después pasar a un segundo encuentro donde iban a avanzar con los conocimientos conceptuales. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que fue este primer encuentro. Eran bastantes estudiantes, alrededor de 50 más o menos, así que fue una propuesta interesante. Bueno, ahora va a continuar Lorena con los demás encuentros. Bueno, muchísimas gracias, Marina. Bueno, después de este primer encuentro que, como bien comentaba Marina, fue el de concientizar, sensibilizar, empezar a escuchar y tratar de describir esto, en el segundo y el tercer encuentro ya fue el objetivo de introducir las herramientas teóricas metodológicas para poder estudiar los sonidos del habla desde estas dos perspectivas, articulatoria y acústica, ¿no? Entonces, en el segundo encuentro, lo primero que hicimos fue primero una puesta en común de cómo les fue con esa actividad, de empezar a escuchar qué es lo que la gente dice, cómo la gente pronuncia, qué dificultades tuvieron. Y le hicimos una devolución de los escritos, ¿sí? Y esto fue muy interesante porque ahí surgió y se los mostramos en sus escritos todo este proceso que implica adquirir un nuevo conocimiento, también el gran desafío de dejar de lado la normativa, que eso cuesta muchísimo, porque siempre uno empieza a decir, bueno, así no se pronuncia, cómo se pronuncia, así se tiene que pronunciar correctamente. Bueno, entonces eso fue todo un gran desafío. Y también destacamos en sus escritos que sin este saber previo ellos pudieron identificar tipos de sonidos y fenómenos que son muy frecuentes en las lenguas. Ellos mismos identificaron lo que era una palatalización, una omisión de sonidos, una fricativización, sin usar esos términos, pero con sus propias palabras. Y ahí le propusimos esta actividad que denominábamos ser y actuar como lingüistas, que era precisamente la experiencia de ir y construir un corpus de datos orales con las indicaciones que nosotros les dábamos, y después de poder identificar, de describir y aproximarse a lo que sería un análisis acústico a través de un programa que después nosotros les enseñamos, que es el software PRAT. Bueno, así que en el tercer encuentro ya hicimos también una nueva puesta en común sobre cómo fue esa experiencia de construir el corpus, y ya empezamos a introducir este marco teórico, y fue realmente un gran desafío, ¿sí? ¿Cómo hacíamos nosotros para transmitir esto que era tan específico y cómo se procede desde este conocimiento? Entonces planteamos una serie de estrategias. Algunas eran preguntas orientadoras para construir el conocimiento, es decir, si yo tengo que definir el sonido desde esta perspectiva, cómo lo defino desde la articulatoria, pero cómo lo defino desde la acústica. Después tomamos, para poder ejemplificar conceptos, tomamos analogías y también lo que denominábamos actividades de aprendizaje experiencial o vivencial, para que ellos pudieran comprender algunos conceptos que eran más abstractos. Aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, utilizamos un globo para ejemplificar el efecto de las cuerdas vocales. El globo inflado eran como los pulmones y yo manipulaba el pico del globo para ver si salía algo más agudo o menos agudo, que ese sería el efecto de las cuerdas vocales. Después utilizamos una cuerda para poder representar lo que sería una onda transversal, también para representar qué es lo que necesito para producir cualquier tipo de onda. Y bueno, y en este pequeño video que vamos a ver si lo podemos reproducir, era para representar una onda longitudinal. Se juntan, se separan, pero siguiendo el mismo movimiento. Eso se llama onda longitudinal, y de esta manera se producen las ondas sonoras en la misma. Bien. Otra de las estrategias fue, como les comenté, este aprendizaje vivencial, que era, por ejemplo, para que ellos pudieran comprender que el aire es nuestra fuente de energía para producir los sonidos. Entonces, se les pedía, por ejemplo, a los estudiantes que tomaran aire y produjeran algún tipo de sonido. Por ejemplo, pronunciar una L, ¿y qué sucede si yo no vuelvo a tomar aire para poder volver a pronunciar?
o pronunciar la L y luego la N, pero tapándose la nariz. Y entonces se daban cuenta de qué sucedía en su propio cuerpo, que no podían producir, por ejemplo, la N al taparse la nariz. Bueno, y otra actividad vivencial fue para poder transmitir la noción de tono fundamental. Entonces se le pidió a uno de los docentes pares, profesor Jorge Castillo, que pudiera realizar el sonido A e I en dos notas diferentes y después intentar de hacerlo con un sonido fricativo donde no era posible porque no había tono fundamental. Bien. Bueno, y finalmente, después de todas estas estrategias, lo que se hizo fue analizar audios junto con el análisis de espectrogramas y oscilogramas, pero articulando saberes. Entonces, si yo desde la articulatoria comprendí que existe un sonido que es oclusivo porque me obstruye el aire, eso entonces, ¿cómo yo lo podía visualizar en una imagen, en un espectrograma? Si tengo un sonido con mucha turbulencia, con mucha fricción, ¿qué tipo de onda me va a producir? ¿Una periódica, aperiódica? Bueno, en esa imagen se ve también una analogía que era tirando un objeto pesado, que era un celular, al oído solo me llegaba el golpe. Y ese golpe es como simulando la explosión de un sonido explosivo que se ve precisamente como una línea vertical en el espectrograma. Bueno, finalmente en el cuarto encuentro hicimos como una recuperación de contenidos, entonces se hizo como un juego interactivo de Kahoot, ellos se formaban en grupos y ganaba aquel que tenía las respuestas más acertadas. Después comenzó toda la exposición de los estudiantes eh, y fue realmente muy hermoso este intercambio porque había como mucho temor por parte de ellos, pero se los fue alentando y ellos mismos se dieron cuenta de cuánto podían avanzar y de cuánto avanzaron a pesar de lo mucho o poco que hayan podido hacer. Y lo que fue finalmente muy hermoso fue que ellos manifestaron este interés por la investigación porque nos empezaron a preguntar dónde se podía estudiar después de recibirse, dónde podían acceder a materiales sobre estas temáticas o matemáticas o temáticas afines a ellas. Y aquí tenemos algunas imágenes. Esto fue la recuperación de saberes previos a través de ese juego interactivo y bueno, las exposiciones de los estudiantes con nuestro intercambio, porque fue como ellos disponían y a la par también nosotros les íbamos comentando algunas cuestiones de sus análisis. Y nada más, muchísimas gracias. No sé, Marina, si quieres comentar algo. No sé si estamos en tiempo. Estamos bien. Está silenciado el audio, Marina. Está silenciada, Marina. No, decía que simplemente agradecer a la UNE por tenernos en cuenta para desarrollar esta propuesta y a la Lore en especial por compartir sus conocimientos, que realmente fue muy significativo para nuestros estudiantes, dado que es una temática que no se aborda en profundidad dentro de lo que es la carrera y fue muy productiva para nuestros estudiantes, para su formación. Así que muchas gracias. Muchas gracias, yo también. Muchísimas gracias.